De cerca con Caro Pereira es presentado por Nina Accidentes, Clínica Hispana Vida Sana, Joyería La Francia, Lucy's Bakery, Venezuelan Treats, Varas Grill, Elites Boutique, Ashley Aesthetics, MB Fiestas, RR World Travels, Leima Beauty y Gema Ena. El día de hoy tenemos en el estudio una persona que quiero, respeto y admiro. Ya son varios años que nos conocemos y hoy vamos a compartir esta historia. Y estamos hablando del abogado de inmigración Jaime Barrón. Jaime, bienvenido nuevamente a De Cerca. Es un gusto, muchas gracias por invitarme aquí a tu programa. Feliz de estar aquí platicando. Estábamos recordando ya hace algunos años cuando nos conocimos y recuerdo esa temporada que además estábamos muy diferentes a como estamos hoy. Yo quiero comenzar por la infancia, Jaime. Claro, Cuando claro. tú piensas en tu infancia, ¿tú cómo la defines, la infancia con tu mami y con tu padre? Pues fue una buena infancia. Nací en la Ciudad de México, me crié en el puerto de Veracruz, que es una ciudad súper tropical, súper divertida, con playa, con mar, con un buen ambiente. Y fue una infancia muy sana, muy inocente, y tengo muy buenos recuerdos, los juguetes, las bicicletas, todo con la familia, mucha familia. Entonces fue muy bonito. ¿Cómo eran los fines de semana? ¿Cómo eran esos domingos? La familia, los primos, los tíos, ¿cómo era eso? Siempre había reuniones con los abuelitos y tengo muchos primos de mi edad, entonces siempre fue muy divertido porque jugábamos a lo que hubiera ahí, a corretear lagartijas o los juguetes o lo que sea. Entonces siempre fue muy bonito, muy sano y bonitos, excelentes recuerdos. ¿Y Jaime era el consentido de la abuela o del abuelo? De ninguno. Teníamos otros primos que eran más populares que yo, vamos a decir eso, pero siempre me llevé muy bien con los abuelitos y con los tíos y todo, entonces fue un ambiente muy sano. Cuando hablamos, por ejemplo, de esa infancia, esa comida, el plato que tú dices, Dios mío, esto me lleva al plato de la infancia, ¿cuál es? Bueno, creciendo en Veracruz había mucho marisco, entonces siempre me recuerdo el filete sol que le llamaban, plátanos fritos, cócteles de camarón, todo lo que tenía que ver con mariscos en Veracruz y claro, en las noches los tacos al pastor. Qué delicia. Entonces sí, excelente comida. Es que sin duda alguna, por eso la gastronomía mexicana está posicionada como las 3 mejores del mundo. Eso es un orgullo, además de la música y los artistas y la cultura claro. que ustedes tienen. Fíjate, Jaime, si nosotros hablamos de tu madre y de tu padre, es lo tradicional, es la típica familia hispana, donde el hombre es el proveedor y la mujer era la ama de casa, madre increíble y abnegada. Claro, sí, es el núcleo clásico. Mi mamá se quedó en la casa, nos cuidaba a mi hermana y a mí, y siempre pues ahí siempre nos cuidó, me dio muy buenos consejos, siempre me apoyó mucho y mi papá pues se dedicaba a corretear la chuleta, como dicen en mi pueblo, a trabajar y a que haya comida en la mesa y pues sí, un ambiente clásico. ¿Qué es lo que más se asemeja a tu hermana y tú y lo que más se diferencia entre ustedes? Pues en lo que más nos parecemos es la disciplina del trabajo, dedicarnos a lo que nos gusta, emprender, a trabajar. En eso tenemos muchas cosas en común. En lo que nos diferimos, pues ella tiene otros planes que le gustan diferentes a mí. Yo me dedico más a lo que es la abogacía y lo que es lo mío, pero creo que tenemos muchas más cosas en común que de diferentes. Jaime, si nosotros pensamos en ese momento cuando tú de México, ¿en qué momento viene esa decisión de venirse como inmigrante, como familia a este país? Pues tuvimos suerte, estuvimos algunas veces con estatus cuestionable, vamos a decir así, hasta que tuvimos la oportunidad de poder inmigrar. Mi tía nació en Estados Unidos, pidió a mi mamá, esto es en los 70s, entonces se tardó, lo que ahorita se tarda 22 años, en ese entonces era más rápido, se tardaba como 11 a 12 años para poder inmigrar a través de un hermano ciudadano. Y mi hermana y yo tuvimos la suerte que éramos menores de 21 y entramos como derivados. Entonces nos tardamos, creo que a principios de los 90s para poder inmigrar y ya pudimos entrar de manera legal al país. Fíjate, tu mamá y tu papá, ¿cuál de los dos estaba más convencido para emigrar a Estados Unidos? Mi papá siempre ha adorado Estados Unidos. Él tuvo una situación difícil que creció. Él trabajó indocumentado de joven cortando árboles en Chicago y siempre pues tiene uno el trauma de la situación migratoria irregular hasta que eventualmente pudimos inmigrar y dijo, tenemos que irnos porque
en Estados Unidos hay más oportunidades. ¿Cuál es el recuerdo quizás más difícil tuyo como hijo, Jaime? Al ver a tu papá trabajando tan duro, llegando a la casa después de tanta chamba. Claro. ¿Qué es ese recuerdo más duro que tú ves de tu papi? Bueno, mi papá tuvo una situación difícil por su salud, también tuvo problemas de diabetes, o tiene, pero en ese entonces había menos educación, menos insulina, todos los problemas que hay. Para la gente que nos ve que ha vivido con esa situación de diabetes, pues entenderán. Entonces fue muy difícil porque él nunca dejó de trabajar y trabajaba durísimo para mantener el hogar, a pesar de que hubo 20 crisis económicas en México, que cada 2 años hay algo. Pero pues admiración, respeto, y él agallas y aguerrido y nunca se rindió. Quizás ese es el mayor legado que te ha dejado tu papá, las Sí. agallas y la disciplina. De nunca rendirse. Jaime, cuéntame algo. ¿Y tú sí soñabas con venirte a Estados Unidos? Pues uno como joven no sabe nada. Yo me dedicaba a andar en bicicleta, a levantar pesas y salir con la novia. Y pues es lo que es, y me dijeron pues nos vamos, y yo pues nos vamos. Ok, Sí. tú no tenías claro venirte a Estados Unidos, pero tú sí querías hacer algo, ser alguien específicamente de grande. No de joven, yo inmigré cuando tenía 15, 16 años, esa edad yo solo quería levantar pesas y salir con mi novia. Entonces ya cuando uno inmigra a Estados Unidos es cuando de repente te das cuenta del nivel de competitividad que hay en Estados Unidos, y te das cuenta que si no te adaptas te quedas atrás. Y fue cuando hice la transición de la preparatoria a la carrera, donde me di cuenta lo que quería hacer, y fue cuando renació esa actitud aguerrida, competitiva. Sabes que esta es una pregunta que yo le hago a todos los inmigrantes, porque este programa es de inmigrantes para Claro. inmigrantes. Y es, ¿tus papás se pudieron adaptar a este país como inmigrantes? Porque ya venirse con cierta edad puede Claro. ser un poco complicado para muchos. ¿Tu mami y tu papi sí se adaptaron a este país? Se adaptaron a sus circunstancias, sí. Mi mamá, bueno, llegaron y como al año y medio se divorciaron, entonces empezó otra era de situación de núcleo familiar. Entonces mi papá se adaptó en lo que es empresarialmente, y mi mamá también se adaptó a su manera, pero fue difícil. Pero nosotros tuvimos la suerte de llegar a la frontera, que no es ni México ni Estados Unidos, sino todo lo contrario, y es más fácil llegar de México a la frontera a lo que es realmente Estados Unidos, como Dallas, que alguien que hace la transición directo de México a una ciudad grande. ¿Qué es lo más difícil? De la transición a una ciudad grande, aprender a adaptarte, cómo se hacen los negocios, cómo son los trámites acá, cómo se compite. Y te das cuenta, por eso Estados Unidos es económicamente superior al resto del mundo, por la habilidad de competencia. En el college, cuando tú comienzas allí, el inglés, Jaime, el estar con una cultura completamente diferente, tú un muchacho de 15, 16 años, ¿a ti te gustaba el colegio? Dijiste, Dios mío, ¿por qué me vine de Veracruz? Cuando estaba en la preparatoria, lo que es el high school, no, absolutamente no, yo era mediocre. Me gradué creo que número 65 de 75 estudiantes en la preparatoria. Pero una vez que me dieron probar la libertad de escoger mis clases, ir a mi horario, vestirme como yo quiera, en la universidad hubo una transformación muy agresiva. Tuve buenos profesores que me retaron, y también supe aprovechar todos los recursos que ofrecían de tutoría gratuita, que es, yo no podía hablar bien el inglés y no entendía bien la álgebra y trigonometría y todo eso. Entonces fue donde de repente me dije, wow, esto sí me gusta estudiar. ¿Y cuándo fue ese momento que tú dijiste, quiero estudiar Derecho y además ser abogado de inmigración? ¿En qué momento pasó eso, Jaime? Mi carrera, que es de 4 años en administración, la iba a acabar en 2 años y medio. Iba muy rápido, iba tomando un exceso de clases, trabajaba, también era maestro de Aikido, esa es otra historia. Entonces estaba muy ocupado, acabando muy rápido. Entonces tuve una plática muy profunda con mi mamá, y me dice, oye, tienes potencial porque veo que tienes puras A's, y estás acabando rapidísimo, ¿qué más quieres hacer con tu vida? Y uno no sabe. Uno está bien bruto, uno no sabe qué es lo que quiere hacer en la vida, y mi mamá me dijo, ¿por qué no estudias para abogado? Y ahí fue donde, esto es antes del internet, donde me busqué libros para educarme qué es lo que hace un abogado. Y fue en el momento como tuve que retrasar mi carrera para poder graduarme y que me dé tiempo de solicitar a la Escuela de Derecho. Entonces, como un año antes de graduarme, fue cuando dije, bueno,
no tengo nada que hacer, no tengo trabajos alineados, no me voy a meter a las Fuerzas Armadas, me meto a la escuela de Derecho. Y fue como un año antes de acabar la carrera por la motivación de mi mamá. ¿Tú sí crees también que por la historia de tu padre, por donde venimos, hijos de inmigrantes, eso también te impulsó a tomar esta carrera? Bueno, sí, absolutamente. Yo quería hacer algo que pudiera hablar los dos idiomas. Adoro hablar español más que hablar inglés, pero el negocio se hace en inglés, pero la habilidad de hablar español pues produce la oportunidad. Entonces me impulsaron mucho a que siguiera estudiando, no nada más una carrera, sino posgrado, que en Estados Unidos para ser abogado, aquí no hay licenciado en Derecho, es doctor en Derecho. Y pues creo que fue una combinación de todo, los rencores, las depresiones, las tristezas que uno trae como inmigrante y lo que uno sufre, la discriminación, también me impulsó a tener un título que me sirve para ayudar a otros. Fíjate que si hablamos, por ejemplo, de la carrera de ese Jaime, estudiante de Derecho, ¿cuál fue esa época más difícil o quizás la materia más difícil que tú decías, Dios mío, esto no lo voy a probar? ¿Recuerdas? Bueno, todo fue difícil, no tienes dinero, no tienes guía suficiente. 7 años entre lo que estudié para licenciado en Administración y doctor en Derecho de pobreza, que no tienes, le ruegas a Dios que no se descomponga el coche porque no lo puedes arreglar. Las clases en lo que era la licenciatura, todas las clases de matemáticas es lo que más sufría y literatura, porque no era mi idioma, entonces aprender literatura clásica, ¿no? Y como abogado, las clases de todo lo que es bienes raíces era absolutamente lo más difícil. Sin duda alguna, los números son muy complicados. Claro. En ese momento, cuando tú te gradúas, ¿recuerdas ese día de la graduación? No me vas a responder ahorita porque nos vamos a ir a la pausa. Claro. Pero me vas a describir perfectamente ese día tan hermoso de la graduación, claro, viendo a tu madre y a tu padre. Nosotros nos vamos a la pausa comercial y ahorita vamos a seguir conversando con el abogado de inmigración, Jaime Barrón. Vamos a hablar de salud, porque la salud en este país es completamente diferente a la salud de nuestro país. Aquí se requiere un médico primario y probablemente usted diga en casa, ¿qué es eso del médico primario? Yo te voy a recomendar los míos. Mis médicos primarios de hace 4 años, la doctora Laura, el doctor Rafael, de Clínica Hispana Vida Sana. Ellos tienen cualquiera de sus 3 sedes y trabajan hasta los domingos porque saben que los inmigrantes trabajamos hasta los domingos. Así que ellos van a estar allí para atenderte. Ahora bien, si tú lo que quieres es una buena comida venezolana, desde las 8 de la mañana, Lucy's Bakery y la primera lonchería del Metroplex están ubicados en Lewisville y usted puede comer absolutamente todo lo que se imagina. Es un negocio familiar donde la amabilidad siempre va a estar presente. Joyería La Francia, esta joyería que estamos acostumbrados en nuestros países, en Venezuela, ¿recuerdan? Aquí tienen cualquiera de sus 3 sedes, 2 en Florida y 1 aquí en Dallas. Oro 14 y 18 quilates, sistema de apartado y también financiamiento. Ahorita para el Día del Padre, para consentirlo, puedes ir a Joyería La Francia. Y MB Fiestas, ustedes recuerdan esta empresa maravillosa de decoración, de cumpleaños o de bodas, ahora también te aportan para tu emprendimiento, como todo lo que ustedes están viendo acá de mobiliario. El diseño fue de mi esposo, pero ellos hicieron toda la implementación. Así que si tú quieres algo parecido para tu negocio, MB Fiestas también lo diseña para ti. Nosotros seguimos conversando con Jaime Barrón, abogado de inmigración mexicano, muchísimos años en este país, muchos años en este país. Y nos quedamos en una pregunta, y la pregunta fue, ¿recuerdas ese día cuando te graduaste de abogado? Cuando te pusieron tu toga, tu birrete, ese gran logro. ¿Cuál es esa imagen que tú recuerdas de ese día? Fue interesante, pude convencer a mi papá y mi mamá que nos tomáramos una foto que estaba juntos, porque ya tenían tiempo de divorciados. Entonces, pues salimos de ahí a cenar, un lugar tranquilo, una pequeña celebración, y pues nada más, fue algo muy sencillo, muy grato, todos nos llevamos muy bien ahí, y pues un día o 2 de disfrutar, y de ahí de inmediato prepararse para lo que sigue, que es el examen de la barra, que es básicamente estudias 2 meses, tomas el examen 3 días, y ya de ahí Dios dirá si pasas o no, eres abogado o sigues como pasante de abogado. ¿Ha sido uno de los mayores retos en tu vida? Sí, la primera vez lo fracasé, y me tocó sufrir más, como un año más, para poderlo tomar de nuevo y pasarlo. Y ya para ese entonces uno no tiene ni un centavo. Entonces fue sobrevivir, conseguir trabajos aquí y allá, hasta que uno puede eventualmente pues juramentar ante la Corte Suprema de Texas y ser abogado.
pero fue un sufrimiento de un año entero después de graduado. Fíjate que antes de esa juramentación, ¿recuerdas cuáles fueron quizás los trabajos más duros que tú tuviste acá al llegar como inmigrante? Pues de todo. Tuve la buena fortuna de que mi primer trabajo fue en la universidad y lo único que hacía era empujar, por ejemplo, todo el equipo como el que tienes aquí de cables y televisiones y todo eso lo hice un verano. De ahí vendía aspiradoras. De ahí era maestro de Aikido, de artes marciales en un gimnasio. De ahí pues trabajaba en lo que podía, era vendedor con mi papá de artículos promocionales, iba de negocio en negocio a vender en frío. De ahí lo ayudé también con otras cosas que hacía de importación y exportación, y de ahí tuve como 10 trabajos durante la escuela de Derecho hasta que eventualmente ya abrí mi propio despacho. Sabes que una de las cosas maravillosas de este programa, y este es el propósito, que la gente la mayoría de las veces ve a las personas donde están ahorita, como tú, Jaime Barrón, el abogado. Y la esencia de este programa es que la gente vea esos inicios, de dónde vienes, que es igual que uno, que sufrió, que lloró y que tuvo trabajos complicados igual que uno. Después de todos estos trabajos de este año para que volvieras a presentar el examen, háblame de ese primer despacho, de esa primera oficinita cuando abres, el ambiente alrededor. Recuerdo esa experiencia del olor, de todo lo que había. Sí. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, antes que nada, cuando recién me gradué de la Escuela de Derecho, saqué mi licencia, esto estamos hablando en mayo del 99, no podía conseguir trabajo. La economía estaba muy bien en lo que es tecnología, pero somos demasiados los abogados y es una pelea brutal. Pude conseguir un trabajo en una agencia sin fines de lucro, y yo emocionado haciendo ley de inmigración porque mi currículum era muchos despachos de inmigración. Y yo emocionado, me dieron un título de un programa que se llamaba NACARA para ayudar a la comunidad salvadoreña. Teníamos 13,000 expedientes que revisar y yo iba a corte casi todos los días, muy interesante. Y con la novedad de que estaba quebrando. Entonces a los 7 meses de ser empleado ahí, se está hundiendo el barco. Y entonces no me quedaba otra opción más que empezar mi propio despacho porque no había trabajo. Estamos hablando ya en el año 2000. Entonces junté $4,000 y negocié poder pagar todo un año entero. Entonces ya no tenía dinero, pero pagué un año entero en un espacio chiquito, tal vez como el tamaño de 2 oficinas, y ahí empecé. Entonces tuve la buena fortuna de que pues hablaba mucho, sabía expresarme, cambiaron un par de leyes y pude adaptarme y posicionarme para poder adquirir a los primeros clientes, como quien dice, confiaron en mí. Estoy hablando, tenía yo 25 años de edad y recién graduado, con muy poca experiencia, pero sabía lo suficiente para poder ayudar a todos mis clientes y me preparaba. Yo en ese entonces trabajaba desde las 8 de la mañana hasta medianoche, de lunes a sábado, y de ahí como 8 a 10 horas los domingos, y lo mantuve así por 15 años. Hasta que pues uno va creciendo y nos corrieron de una oficina porque era una oficina, no quiero decir que fue por racismo, pero yo era el único que no era de color blanco. Entonces de ahí nos corrieron, acabamos en otra oficina que era apestosa, cochina, pero era lo que podíamos pagar en ese entonces, iba empezando, y ahí estuve un par de años hasta que tuvimos ya la oportunidad de mudarnos a una oficina más profesional y más seria. Estamos hablando que esa primera oficina que tú dices que es apestosa, yo jamás voy a olvidar de esta experiencia porque además tú lo cuentas desde la humildad. Cuando tenías tanto trabajo, tantas horas de trabajo, ya gracias a Dios tantos clientes, ¿cuántas personas trabajaban contigo en la oficina? Bueno, empecé, era tanto el trabajo que tuve que contratar a alguien rápido, entonces para el momento que nos corrieron de la primera oficina éramos como 5, y como al año éramos ya 9, como el otro año éramos como 15, y como a los 5 o 6 años abrí la segunda oficina y ahí íbamos. Entonces íbamos creciendo lo más que se podía, pero uno iba adquiriendo la experiencia, ¿no? Con los golpes de práctica. Fíjate, cuando Jaime y yo nos conocimos fue en el año 2018 y evidentemente hoy viendo todas las oficinas, Jaime, o sea, el crecimiento ha sido enorme en estos 6, 7 años. ¿Cuántas oficinas tienen ustedes ahorita? Somos 8 oficinas, 6 aquí en el Metroplex y en Washington DC y en Seattle. Entonces ya estamos de costa a costa y nos definimos ya como un despacho nacional de inmigración. Te felicito. Muchas gracias. Me genera mucha alegría porque además ver personas de bien haciendo las cosas bien, uno dice, estas son las historias que hay que llevar totalmente y compartir.
Uno de los casos más difíciles, Jaime, son muchos, imagínate, ya con todas las oficinas y tantos años, pero uno de los que más te has tocado el corazón en materia migratoria, ¿lo recuerdas? Hay tantos. Hemos ayudado en estos 25 años, acabo de cumplir 25 años como abogado, y hemos ayudado creo que como a 120,000 personas. Pero sí, tenemos muchos casos, por ejemplo, de niños que vienen solos. Me acuerdo que una vez hice una consulta y de ahí representamos a una niña que era menor de edad, y era un caso de una niña abandonada, y vivía con los tíos, y gracias a Dios un tío dijo, ve con Barrón, y vemos la posibilidad de lo que se llama hacer un programa de inmigrante especial juvenil, y recuerdo mucho de esos. También muchos casos que hemos hecho de víctimas de abuso. Tuve un caso donde había una violación, y tuvimos que defender a una señora porque la querían deportar. Hay tantas historias así que a uno le duelen, pero pues los defendemos lo mejor que se pueda siempre. Y hablamos de historias que duelen, pero también esas historias, compártenos 2 historias que te llenan el corazón, que dijiste, lo logramos y logramos generar esa felicidad o esa reunificación a la familia. Los casos en la Corte de Inmigración son los que más son fuertes. Me acuerdo de una señora que retrasamos su caso porque le faltaban ciertas cosas de evidencia hasta que las pudimos conseguir y pudimos negociar en el momento que tocó la audiencia con ICE para que no hubiera un juicio. Entonces se prenegoció porque tenemos mucha evidencia del abuso que había y esta persona pudo obtener la residencia sin oposición de ICE, no apelaron, y el juez de inmigración, ese es uno de ellos. Otro, recuerdo 5 hermanos que tenían un papá que los golpeaba, los abusaba, los pateaba, no les daba de comer, terrible. Y por errores de ir a ver a un notario, alguien que no tiene experiencia en materia de inmigración, los 5 acabaron en proceso de deportación. Entonces al papá eventualmente lo ordenaron deportado y pudimos salvar a los 5 hermanos porque pudimos pero interpretar la ley, que era algo, lo que le llaman novel, que es algo relativamente nuevo, que era una ley que se llama VAWA NACARA, donde pudimos convencer al juez de que los 5 calificaban por ser víctimas de abuso y aparte otras secciones de ley, y también les pudimos obtener la residencia a 5 hermanos de golpe y todos eran adultos. Y eso fue uno de los retos entonces mayores en tu carrera. Me tardé años, estamos hablando de casos de años y años y años. Entonces sí, cuando se gana es una euforia. Creo que yo estaba más feliz que los clientes. Mira, Jaime, ¿cómo hacen las personas? Esto es una pregunta quizás compleja, pero te la tengo que hacer. ¿En qué se diferencia Jaime de otros abogados de inmigración? Porque hay muchos. Sí, somos muchísimos. ¿En qué crees tú que Jaime se pueda diferenciar de otro abogado de inmigración? Bueno, por ejemplo, hay mucha gente que acaba de empezar, que cree que es bien fácil y nunca crecen. Hay muchos abogados que creen que son muy buenos, pero una cosa es ser buen abogado y otra es ser buen administrador. Entonces ahí nos diferenciamos nosotros. La segunda es que mucha gente lo hace por dinero. Ok, me pagan, hago el trabajo. Y no se les olvida la parte corazón. Les llamamos sellouts, de gente que simplemente ya se les olvidó el cinismo, solo están trabajando por cinismo porque necesitan pagar su Mercedes-Benz o su casa de 10,000 pies cuadrados y se les olvida la base de dar buen servicio y calidad de atención. Yo lo que creo que nos diferencia a nosotros de otros despachos es porque a mí me importa la calidad y tenemos buena reputación en lo que se refiere siempre a decir la verdad. Aquí no nos andamos con rodeos y nunca hacemos nada ilícito. Fíjate algo, Jaime, una de las cosas fantásticas de esto es, ciertamente para que haya crecimiento, posicionamiento, éxito, se requiere mucho esfuerzo y mucha disciplina. Y sufrir mucho. ¿Cómo comienzan los días con Jaime Barrón? Porque ahora usted no es un señor soltero, usted tiene familia, usted está casado, su esposa bellísima. ¿Cómo comienzan esos días en la familia Barrón? Bueno, antes que nada que quede claro que la esposa manda. Pero bien, es una alegría. Llevo 4 años casado, tengo casi, en próximos 2 semanas cumplo 50 años. Entonces empezamos viejos y decimos mi esposa y yo de broma que nos casamos tan grandes que es como si fuera el segundo matrimonio y ya todos los errores del primero se corrigieron. Entonces es una alegría. Mi hogar es una felicidad. Entonces eso me motiva aún a ser mejor profesionista, mejor administrador, mejor abogado, y así eso con una buena actitud, con el corazón lleno de alegría, se comparte con los clientes, con los empleados, con los colegas.
y es simplemente un buen balance que he logrado en mi vida. ¿Qué has aprendido de tu familia y que lo has llevado ahorita a tu familia con tu esposa? Ese legado de tus viejos. Muchos consejos. Mi mamá siempre es trátala bien, cuídala, protégela. Y mi papá también, pues ellos siendo 2 veces casados, me han dicho de las cosas buenas, malas que aprendieron para que uno se eduque y dice, pues hay ciertas cosas que tú mismo tienes que cometer tus propios errores, pero siempre han sido buenos consejeros mis queridos viejos. ¿Cómo es ese tema del abogado de inmigración? ¿Cómo se reparte el día para ser hijo, ser esposo, ser jefe, ser líder, pero también ser abogado? Eso me lo vas a responder ahorita porque nos vamos a la pausa comercial. Si usted lo que está buscando son unas buenas chucherías, algo delicioso de su infancia en Venezuela, en Treats, lo va a encontrar porque es un supermercado hispano que está abierto para todos nosotros y así podamos disfrutar de todos esos recuerdos, de todas esas cosas deliciosas que nos encantan. Ahora bien, si usted lo que quiere es un buen restaurante con comida deliciosa, música en vivo hasta las 2 de la mañana, Varas Grill. Está abierto para nosotros todos los fines de semana para que podamos bailar, disfrutar y comer. La comida es súper variada, unos cócteles espectaculares y Varas Grill siempre va a estar dispuesto para atendernos y poner la mejor música que hay. Ahora, Élites Boutique. Es esa tienda espectacular que tiene varias sedes y que están totalmente diseñadas para que usted pueda conseguir ese outfit tanto para jovencitas como para mujeres contemporáneas como uno. Usted encuentra todos los diseños que quiera en Élites Boutique. Ellos van a estar felices de atenderte. Y lo que sí te quiero recomendar para que no te pase lo que a mí me pasó en el año 2018 es que tuve un accidente de tránsito y no sabía qué hacer. No sabía si llamar al seguro, no sabía si tomar fotos, no sabía si quedarme dentro del carro, bajarme del carro, si agarrar la ambulancia, no sabía qué hacer. Por eso yo te recomiendo a Nina Accidentes, que trabaja con diferentes abogados en todo Estados Unidos, para que te comuniques con ellas apenas tengas algún tipo de accidente de tránsito o también accidente laboral. Nosotros seguimos conversando con Jaime Barrón, abogado de inmigración. ¿Cómo usted divide su día para ser hijo, esposo, jefe, líder, abogado? ¿Cómo hace? Es muy difícil. Los primeros, como te comentaba, los primeros 15 años yo estaba trabajando 90 horas a la semana y desgraciadamente, y esto la comunidad lo tiene que saber, de que para que logres lo que sea en tu vida, tienes que desbalancearte. Pero eventualmente hay que balancearse. Entonces lo que yo trato de hacer es compartamentalizar 6 a 8 de la mañana en la casa haciendo ejercicio, un ratito con mi familia. 8 a 5 y media trabajar como bestia loca. 15 minutos para comer nada más y a veces en el escritorio mientras trabajo y respondo y hablo lo que sea y trabajar lo más duro posible. En la tarde nada interrumpe la habilidad para yo cenar con mi esposa, a menos que acordemos que vamos a ir a hacer ejercicio o algo. Y de ahí tiempo libre, leer, lectura, pasear, lo que sea. Pero se tiene que sacrificar, pero todo compartimentalizar, porque tiene que haber un balance en la vida. Salud, dinero, amor, todo. Pero es muy difícil y es muy fácil que se desbalancee como yo lo viví por 15 años. Totalmente, yo coincido contigo. Yo creo que en Estados Unidos es un país de oportunidades, pero si no te das cuenta, caes en este sistema de comer, trabajar y dormir, y se te va la vida comiendo, trabajando y durmiendo. Exacto, esa es la vida de inmigrante, claro, que uno la ha vivido. Claro, totalmente. Ahora bien, Jaime, si nosotros pudiésemos hablar de todo este periodo y proceso de inmigración, ya tienes 25 años ejerciendo. 25 años. Ha habido muchos cambios. Muchísimos. ¿Cuál fue quizás el más duro que tú dijiste? Aquí se terminó todo. Ha habido muchos. El 11 de septiembre fue devastador. La recesión del 2007-2008 también fue muy, muy difícil. Y la última, lo de COVID, y bueno, Trump, y de ahí la era de COVID. Han sido 4 eventos que han alterado lo que es el panorama absoluto de la ley de inmigración. Y es simplemente adaptarse, pelear lo que se pueda y luchar aquí y allá. Y a veces tenemos más herramientas y a veces tenemos menos, pero es simplemente progresar lo más que se pueda siempre. Jaime, por lo general Texas siempre ha sido un territorio de mexicanos y centroamericanos. En los últimos años se ha visto una variedad masiva de gente del sur, incluyendo por supuesto Venezuela. ¿Cuál ha sido ese cambio en el perfil que tú ves? Tienes clientes evidentemente venezolanos, mexicanos y centroamericanos. ¿Tú pudieses determinar quizás esa diferencia de los perfiles de tus clientes? Sí, tenemos
cierto perfil de cada individuo, de cada personalidad, y entonces sí, es muy fácil distinguirlos porque tienen problemas similares, pero no iguales. Entonces, por ejemplo, alguien de Venezuela sabemos que es asilo, tal vez son profesionistas, mucho profesionista, o el TPS. Y alguien mexicano tal vez, por ejemplo, es más una situación entre irregular, lo del perdón, tengo a mi mamá o mi hijo ya cumple 21, pero nos ha tocado de todo. Es increíble la variedad de casos, entonces nunca se encajona a alguien, pero sabemos que ciertas nacionalidades tienen distintos problemas y uno como abogado la habilidad es de adaptación, ver cada situación. ¿Cuál crees tú como inmigrante que es el mayor reto para todas aquellas personas que se están viniendo en este momento a Estados Unidos? Las leyendas urbanas. Desgraciadamente nuestros países están diciendo, llega a la frontera, pide asilo, es bien fácil, si eres menor de edad, manda a tus hijos solos para que y ahora hay muchas malas palabras de que puedes arreglar aunque hayas entrado indocumentado, porque están cometiendo fraude en lo que es la ley VAWA, de abuso, de violencia. Entonces, la mala información y gente que no son abogados llenando papeles. Y ahora en la comunidad venezolana hemos visto un incremento de notarios o gente que dice que llena papeles, y muchos en Texas no saben que eso es un acto criminal y desgraciadamente destruyen los casos. Entonces estamos viendo un incremento de fraude migratorio y las leyes estirando las demás. Entonces el gobierno ahora está observando que hay abuso, y lo que nos da tristeza es que cuando se estira demasiado o se rompe. Exacto, y eso va a pasar con el asilo más que nada. ¿Y cuáles son esas medidas? Vamos a intentar que esta gente que está haciendo estas cosas no saben que es algo ilegal, claro, y que es fraude. Vamos a tratar de pensar de esa manera. Sí, claro. ¿Cuáles son las medidas o los recursos que tienen los abogados o el sistema para denunciar esto? ¿Hay medidas en función de eso? Primero es demandarlos. Eso es bien fácil que un abogado pueda hacer en contra de alguien que llena papeles por interés o por ignorancia. Y la otra es reportarlo a las autoridades, y hay una sección de ley, lo que le llaman UPL, que es gente que practica ley sin licencia. Entonces se puede tomar un acto agresivo para tratar de parar esa persona o ese negocio. ¿Sabes? Yo cuando llegué a este país, a mí me dijeron, tú puedes hacer lo que tú quieras en este país y crees que no te va a pasar nada, pero cuando te agarra la policía o la justicia o el sistema, ahí se va, pero todo se va a parar. Y yo creo que eso tiene que ver con mucha gente que está haciendo las cosas mal y que creen que, por supuesto, la mentira tiene las patitas cortas. Por eso uno de los propósitos de este programa es siempre incentivar a hacer las cosas bien. Si tú le pudieses dar alguna recomendación a las personas que están llegando, esas 5 primeras cositas que tú le dices, mire, compadre, esto es lo que usted tiene que hacer. ¿Qué es? Bien fácil. Lo primero es que no se olviden de dónde venimos. No hay que perder nuestra cultura mexicana, venezolana, salvadoreña, de donde sea, no cambiar, pero al mismo tiempo entender que estamos en otro país, y el que más éxito económico, emocional, todo tiene, es el que se sabe adaptar. Primero, hablar el idioma. Olvídense de que yo no voy a hablar inglés. Es vital que hablen inglés. Segundo, es poder entender el sistema legal comercial de Estados Unidos. ¿Cómo compro una casa? ¿Qué hago si me para un policía? ¿Cómo incorporo un negocio? Cosas que son elementales para gente emprendedora. Tenemos mucha gente venezolana que son increíblemente buenos como emprendedores, pero no se dan el tiempo de hacerlo bien, y lo hacen a medias, también como mexicanos. Entonces es la adaptación. Esos 3 factores es lo más importante para que puedan adaptarse rápido al país, nos hemos dado cuenta que el que más aprende rápido las reglas, más dinero hace. Total, y es un tema de aprender del sistema. Yo siempre estoy convencida que uno tiene que buscarse, a mí me gusta llamarlo mentores, personas que conozcan el sistema y que te enseñen. Claro. Sabes que la semana pasada estábamos conversando acerca del periodo que supuestamente algunos expertos dicen que se tarda un inmigrante para ver frutos de la inmigración. Y se hablaba que ese periodo es de aproximadamente 10 años. ¿Cuánto tiempo fue entre que llegó Jaime Barrón y comenzó a decir, estoy respirando? ¿Cuánto tiempo pasó? Yo diría 10 años. Cuando vivía en Brownsville, en la frontera, en la preparatoria y mi carrera, yo solo soñaba con regresarme a Veracruz y no entendía la cultura tejana. Por ejemplo, algo muy simple como llegar y saludar a una dama de beso. Y acá no, te hacen así y no te adaptas. Aún en la escuela de Derecho yo soñaba con regresarme a Veracruz. Y hasta el 2000, que empecé mi propio despacho, fue cuando dije, yo aquí me quedo.
pero sí, una década fácil. Y es que sin duda alguna hay tanta cultura que uno a veces, sí, el proceso de adaptarse es importante, pero a veces es que no lo sientes tuyo, Claro. sientes que eso no forma parte de ti. Los domingos en casa de Jaime Barrón, ¿qué se come? ¿Panquecas o chilaquiles? Chilaquiles es lo favorito de mi esposa. Yo prefiero, por ejemplo, este domingo nos hicimos unos huevitos estrellados, lo que le llaman huevos divorciados, que es salsa roja, salsa verde arriba de una tortilla y unos frijoles negros con queso gratinado y mi litro de café. Feliz. Fíjate que una de las cosas lindas de la cultura mexicana es que ustedes tienen muchas cosas lindas, pero sin duda alguna en la inmigración lo maravilloso es poder adaptarte Claro. y a tener la apertura a cosas que tú no conoces. Dentro de los platos de la comida mexicana, uno más sabroso que otro. Pero esto es una pregunta que yo tengo que hacer a todos los mexicanos. ¿A ustedes le daban dulce en el biberón con ají, con chile? Porque ¿cómo es posible que ustedes tengan ese nivel de tolerancia con chile en todo, Jaime? Yo crecí toda la vida con por ejemplo, comía ticos y miguelitos, que son chilitos que tienen chile, azúcar y sal. Entonces es una combinación con la cual uno crece y lo que es el chamoy, el tamarindo, hasta se me hace agua la boca nada más de acordarme y hasta la fecha, 50 años, lo sigo comiendo. Y para mí no me gusta el dulce que es solo azúcar, tiene que ser agridulce, picante. Y es algo cultural que toda la vida hemos vivido. Fíjate que yo pues tenía una gran amiga, pero que ella es de Sonora, porque además que por diferentes razones son muy diferentes. Son los mejores tacos de pescado que hay allá en Sonora. Mira, pues te cuento que la primera vez que fuimos al cine, ella al popcorn, a las cotufas, a las palomitas de maíz, pues le echó ají. Ah, yo también hago eso. ¿Ves? Y yo decía, ¿qué es eso? Y lo probé y fíjate, era sabroso. Sí. Entonces tú ahí dices cómo se adapta todo esto. Ya estamos en la recta final, Jaime, para mí ha sido un placer tenerte aquí. Gusto es mío. Pero hay todavía algunas preguntas rapiditas que por favor me encantaría que la compartieras sin pensarlo mucho. La primera pregunta es, un color. El verde limón. Ese es el logo de mi oficina. Es verdad, verde limón. Verde limón, muy bien. Una ciudad. Veracruz, Veracruz. Una bebida. Una horchata de arroz. Un postre. El tres leches. Una persona. Mi esposa. Y la nueva oficina de Jaime Barrón. En Seattle, Washington. Feliz de ir allá de vez en cuando. Emocionados. Jaime, muchísimas gracias. Un gusto. Qué alegría tenerte nuevamente aquí en De Cerca con Caro Pereira, una historia de inmigrantes, para que sepan las historias y sin duda alguna para hacer las cosas bien, porque como yo siempre digo, rodéate de gente buena, de gente honesta y de gente trabajadora, porque tarde o temprano a la gente buena le pasan cosas buenas. Que Diosito los bendiga y nos vemos la próxima semana.